Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Enredos, Desenredos y más. Muy contentas de estar con ustedes y vamos a tratar un tema muy importante, muy actual. Padres nuevos, mandatos viejos. Las lealtades invisibles que cargan a los hombres al criar. Y para tratar este enredo y irlo desenredando nos va a acompañar Alberto Moavet, que es también de la comunidad IFAC, y con él vamos a tratar de desenredar esta pregunta de qué significa ser un padre hoy, sin repetir estos errores del pasado. Queremos cerrar este mes de junio con esta conversación, no te la pierdas. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Enredos, Desenredos y más. Un espacio construido para ustedes por el Instituto de la Familia, IFAC, en donde estamos sus servidoras Lisbeth Pizán. Hola, ¿cómo están? Y Esther Campos, conversando, dialogando acerca de lo que pasa en nuestros vínculos, y ya verán qué invitado tan especial tenemos hoy. El tema de hoy es padres nuevos, mandatos viejos, las lealtades invisibles que cargan a los hombres al criar. Bienvenido. Bueno, y pues les voy a presentar a nuestro invitado. Él es, en este episodio tan especial, él es psicólogo Alberto Moavet, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre este enredo de lo que es, qué significa ser un padre hoy sin repetir los errores del pasado. Les voy a platicar un poco de Alberto. Bienvenido, Alberto. Voy a dar tu CV para que te conozcan. Perfecto, gracias. Bienvenidos a todos y todas. Alberto es psicólogo clínico de la Universidad de Belgrado en Buenos Aires, Argentina. Es terapeuta de grupo, psicodramatista y terapeuta familiar y de pareja, por supuesto de IFAC, exalumno IFAC, especialista en atención a la violencia familiar y a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Él también da consulta en atención privada. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, Alberto. Y a ver, vamos a empezar esta conversación preguntándote por qué a los hombres de hoy les cuesta tanto trabajo vincularse afectivamente con sus hijos si existe otro mandato de las generaciones anteriores. Sí, digamos, podemos hablar a modo didáctico de la masculinidad tradicional, de cómo es un padre educado en forma tradicional a lo largo de la historia y cómo está siendo el padre hoy día, ¿no? O por lo menos el camino hacia donde va, ¿no? Y la educación tradicional que recibimos los hombres es la de ser proveedores y de marcar lo que está bien y lo que está mal en las casas. Es lo que hasta hace muy poquito se decía como el jefe de familia, ¿no? Entonces, ¿qué hace un jefe de familia? El jefe de familia manda, ¿no? Entonces, en la educación tradicional, el hombre es el que manda en la casa. ¿Y qué pasa cuando se intenta romper, o cuál es el impacto social, psicológico, cuando un hombre quiere romper este esquema? A veces es difícil porque hay un choque entre el mandato familiar, o sea, lo que ese hombre aprende, o sea, si a mí mi papá me educa que yo tengo que ser la persona fuerte en la casa, que se tiene que hacer lo que yo digo y todos me tienen que obedecer, y de pronto hoy día están habiendo nuevas corrientes en la cual la mujer, la pareja, tiene voz y tiene derecho también a decidir y a plantear temas y que las cosas se hagan en realidad de común acuerdo, ¿no? Ideal. Entonces, a estos hombres que vienen con un mandato de se tiene que hacer en mi casa lo que yo digo, y de pronto en la realidad las cosas que yo digo como hombre no son tenidas en cuenta, puede generar una fricción con la pareja, con los hijos, incluso con uno mismo, ¿no? Porque uno puede estar diciendo, híjole, estaré
desempeñando bien mi lugar de padre o no. Entonces hay como toda una voz muy moderna, muy actual, donde el hombre tiene que ser más empático, tiene que ser vincularse más y acompañar a la pareja, a la esposa. Ya el concepto de ayuda, porque en el mejor de los casos, en la educación tradicional del hombre, le decía a la esposa, a la pareja, yo te ayudo a hacer las cosas de la casa. Pero en realidad yo te ayudo esta tarea es tuya y yo colaboro, colaboro cuando quiero. Y ha cambiado, ha cambiado significativamente, ¿no? Porque de pronto también hay mujeres que son cabezas de familia, claro, ¿no? No sé, en esta línea, ¿qué podrías tú mencionar? Va de la mano con lo que nos querías comentar, Esther. Si quieres que responda esta línea, esta perfecto, pregunta, y ahorita nos vamos un poco a mirar. Sí, hoy día hay mujeres que son la jefa del hogar. Sí, exacto, la proveedora. Sí, y esto depende cómo sea ese hombre, esa pareja, es lo que vaya a pasar. En algunos casos hay grandes alivios en estos papás, en estos hombres, porque no se sienten lo suficientemente proveedores. Y entonces es, si yo, hombre, no me siento suficiente para ganar, pero mi pareja sí está ganando bien, eso puede ser una ventaja para mí, para la pareja. Pero si yo tengo la educación tradicional, pues hay un choque ahí, ¿no? También cambia, ¿no? Mucho el cómo se sienten que pierden el poder, podría ser. Su masculinidad. Se pone frágil la masculinidad. Sí y no, también depende de estos hombres. Porque puede ocurrir que siendo la mujer la proveedora, el hombre le diga, dame el dinero, yo como hombre lo administro y yo te voy dando lo que tú vas necesitando. Entonces, de esta manera el hombre sigue ejerciendo el control del dinero, porque al fin y al cabo, históricamente el dinero es masculino. ¿Sí? Pero dime algo, en esto que tú estás comentando, ¿se sigue todavía con ese mandato cultural y familiar de ser el proveedor, el fuerte, el director de la orquesta, digamos, dices, el jefe de la familia? Y yo me quedé con una duda, ¿estos mandatos es lo mismo que una lealtad familiar? La lealtad familiar es seguir los mensajes que nuestros padres y nuestros abuelos nos fueron dando, en los cuales hay, justamente como la palabra lo dice, es un mandato, es decir, debemos de cumplirlo. Entonces ahí sí se entrelaza con lo que estás diciendo. El hombre es quien controla el dinero, quien tiene el poder y la dirección. A nivel tradicional. Aunque hoy hemos visto, hoy día, que eso se ha movido. Digo, no es el 100% que haya cambiado, ¿no? Se sigue, no sé, diría, se ha transformado, ¿no? La posición del hombre, pero a veces el mandato se continúa con estas lealtades invisibles que estás mencionando, ¿sí? Ir con el mandato familiar heredado y social, porque no solo es la familia y la sociedad que un hombre que se queda en casa y no trabaja, pues tal vez no es tan bien visto en algunos casos, ¿no? Pero, y que si la mujer es la proveedora, cuando se invierte este rol tradicional. Si la mujer es proveedora, pero se asume con el lugar de que es quien trae el dinero a la casa, por eso lo digo en contraposición a cuando el hombre dice, dame dinero. Esa es otra posición. Es otra posición. Claro, pero si la mujer dice, no, yo no te doy el dinero, o el dinero lo ponemos en sobres de forma común, o abrimos una cuenta de mancomunada, y donde nos comunicamos los gastos que tenemos. Entonces esto ya es muy diferente, porque ya el hombre deja de ser el jefe de familia y pasa a ver una comunicación más compartida y un trabajo de pareja compartido, más equitativo, que es hacia donde está tendiendo la sociedad, ¿no? Las sociedades modernas están tendiendo hacia una mayor equidad.
Y quisiera aclarar que equidad no es lo mismo que igualdad. Claro. Sí. Porque hombres y mujeres no somos iguales, los hombres tenemos más fuerzas que las mujeres, pero eso no nos hace diferentes, porque podemos hacer las mismas labores de la casa, Por supuesto. igual que la mujer. Entonces la equidad es que podamos hacer las mismas cosas y complementarnos. Sí, que sería la parte de donde mencionas tanto una mujer puede ser proveedora como un hombre puede ayudar en la casa, ¿no? Eso sí es equidad, ¿no? Exacto. Exactamente, o sea, y también el hecho de no comprarse una idea del pasado y romperla, desestructura toda la idea que tengo yo de ser un hombre dentro de una familia y que a veces es parte de la exigencia que tienen los hombres y los puede poner incluso vulnerables ante esta situación. Y al mandato. A mí me gustaría mucho pensar qué aspectos de su vulnerabilidad se ven impactados. ¿Tú cómo lo sientes ya en la consulta? ¿Qué es lo que tú ves de los hombres? Sí, hay hombres que de verdad sienten que tienen que ser los proveedores, que tienen que traer dinero a la casa. Anteriormente, la mujer para conseguir trabajo le tenía que pedir permiso al marido, ¿no? Hoy día ya la mujer muchas veces dice, bueno, yo quiero trabajar. A veces hay problemas, ¿no? Donde los hombres dicen no. Especialmente si el hombre es un buen proveedor, le dice a la mujer, a la pareja, tú no trabajes, yo te voy a tratar como una reina y te voy a dar todo lo que necesites, pero muchas veces detrás está el control. Es una lealtad, sigue haciendo sí, esas funciones y roles preestablecidos, ¿no? Exacto, por eso es muy importante que los hombres nos podamos cuestionar los mandatos. Bueno, las mujeres también, claro. Porque este es un trabajo complementario entre hombres y mujeres. Entonces, que el lado que a los hombres nos toca es cuestionar estos mandatos familiares y que podamos elegir qué de lo que vino de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, qué es lo que yo quiero para mí, porque me hace cómodo, me hace sentido, me hace sentir bien, y qué es lo que no quiero. Y poder decir a lo que no quiero para mí, esto yo no lo quiero repetir, esto es de ustedes, lo respeto, así piensan, así sienten, pero yo quiero para mí otra cosa. Creo que esto es como lo difícil, ¿no? Desenmarañar aquellas cosas que nos fueron diciendo y que están como tatuadas a fuego. E incluso yo pensaba en estas identidades que vamos conformando, esas cosas tatuadas, no solamente como pareja, sino como padres. Tú te observas ya en la paternidad. ¿Cuál es la situación que tienen los papás ahora? ¿Qué es lo que quieren manifestar como padres? A ver, dime. Hoy está ahí una variedad muy amplia, ¿no? Porque por suerte hoy día se está permitiendo muchas formas de ser padre, ¿no? Se me viene a la mente ahora, hace unos días estaba platicando con el profesor de natación, y él me decía que él eligió el horario de trabajo de 7 a 2 de la tarde para poder llegar a su casa a las 3 y estar con su hijo pequeño y poder apoyarlo en las tareas escolares. O sea, no quería perderse esa función. Aparte de la crianza, ¿no? Que tiene que ver con que los hombres hoy día le dan un valor especial a involucrarse en la crianza, no solo a ser un proveedor. Sobre todo los papás jóvenes, ¿no? Hoy día que se ve como esta nueva ola, ¿no? De papás más involucrados. No todas las cosas, digamos, se van poniendo como solo en una tendencia, sino tiene que ver con un cambio radical, estructural, social que está acá. ¿Qué opinas de esto? A mí, cuando se traen esos cambios, me encantan. Me encantan ver hombres caminando por la calle con la carriola y su bebé, con sus hijos pequeños allí. De verdad, esas cosas me fascinan. O los hombres que cargan a sus hijos con estos rebozos, las cangureras.
y van caminando así con su hijo, su hija aquí. Está hermoso, porque aparte, entonces un hombre que como un mandato social era un hombre fuerte, no habla de emociones, tiene que estar, ahora empieza a vincularse afectivamente de otra manera, ¿no, Alberto? ¿Cómo es esto? Porque romper esa estructura debe ser todo, pues, no sé qué ponerle, un enigma, un cambio estructural de cómo te vinculas, no sé qué opinas estar en este sentido. Es que sí es un reto, yo pienso que es un desafío para los hombres. Incluso contestando esta pregunta y lo que comentaba Alberto hace rato, ¿qué tanto favorece el entorno social a estos hombres? ¿Qué tanto les permite, como en este caso, de darles unos horarios pues adecuados para involucrarse en este rol paterno? ¿Tú qué piensas? Y también responder la pregunta de Liz. Sí, yo creo que depende el ambiente, el contexto en el que se esté viviendo este papá, ¿no? Exacto, sí. Y depende del contexto en el que viva, irá como para un lado o para el otro. Hace una hora que estamos con el tema del Mundial de Fútbol, hace unos días en YouTube me llegó un short, los mensajes cortitos, donde hablan los jugadores de la selección argentina sobre cómo fue la charla técnica del entrenador Scaloni antes del partido con Francia en el Mundial de Qatar 2022. Y el entrenador empezó a dar la charla técnica y emocionado porque era la final, se largó a llorar. Tuvo llore y no pudo dar la charla técnica. Y el plantel lo empezó a bautizar como La Llorona. Y entonces, claro, yo lo primero que me pregunté es ¿por qué La Llorona y no El Llorón? Claro, desde ahí ya está la discriminación, o sea, es como ser vulnerable o ser una persona sensible, es algo femenino. Y voy a agarrar tu ejemplo, decías hace rato, el dinero es masculino. Entonces las emociones son femeninas. El llanto es femenino, mostrar la emoción. Desde la educación tradicional sí lo es, por eso un hombre no debe llorar, o si llora es etiquetado, y etiquetado en este ejemplo, no como la llorona, es decir, lo más lejos posible de la masculinidad. Pero de manera negativa, entonces. Por supuesto, de manera negativa, porque esto me lleva a preguntarme, estos jugadores, estoy hablando de un episodio de hace 3 años, jugadores que andan entre la década de los 20 y de los 30 años de vida, muchos de ellos deben ser padres. Entonces yo me pregunto cómo educan a sus hijos. Claro. Y bueno, sin conocer y a modo de una hipótesis, podría decir que a lo mejor estos padres, estos jugadores, están envueltos dentro de una masculinidad tradicional y educan a sus hijos de una manera tal donde las emociones tienen que estar silenciadas, cuidadosas, reprimidas. Y en otros ambientes donde sea un ambiente más flexible, más amigable, más abierto, donde si el hombre llora, bienvenido sea, y qué bonito, ¿no? Qué bonito puede ser que pueda experimentar este llanto. Que eso lo pone en otra posición, ¿no usted? Y yo pienso que hace al hombre más íntegro, más integrativo y más integral, también concorde a valores diferentes que le humanizan. Si estamos hablando de paternidad, ¿cómo impacta a un niño, cómo impacta a las niñas, a los niños el tener a un papá involucrado no solamente en estos roles tradicionales que bien se pueden cumplir, pero afectivamente presente, involucrado en la crianza? Cuando un padre se involucra emocionalmente, está logrando una cercanía con el hijo y a la vez le está dando un mensaje que es: tú puedes mostrar tus emociones y no pasa nada. Si yo, papá, las puedo sacar, tú también, ¿no? Porque sabemos que las actitudes hablan mucho más que las palabras. Entonces,
si un padre está triste y le dice, y un hijo le pregunta, ¿qué te pasa, papá? No, estoy triste por esto. Está modelando al hijo que se vale estar triste, ¿no? Porque las emociones tradicionales que a los hombres se nos permiten es el enojo y la vergüenza. Son las dos únicas que se permiten. Entonces, que hoy día pueda haber una amplitud, que podamos estar tristes, podamos tener miedo. También ¿no? Eso, ¿no? Porque se interpretaría, porque ya se va a un supuesto genérico que tendría como una inferencia arbitraria, es decir, si yo tengo miedo soy cobarde o poco hombre, ¿no? Sí, porque es una inferencia arbitraria que no suena. Todos somos humanos, todos tenemos miedo y es parte del ser humano, ¿no? Y se le da una connotación negativa. Al tener esto presente, digamos, como un papá que está ahora tratando de incluirse en la crianza con los hijos, ¿de qué manera tú consideras que sería como de construir esta masculinidad de todo lo que permea socialmente, ¿no? o familiarmente? ¿Cuáles serían como los elementos para afianzar, empoderar a que los papás empiecen a tener estas nuevas formas de, ¿qué será? De masculinidad o de crianza, sí, o de paternidad? Sí. A ver, por un lado, como es importante cuestionar las cosas que nosotros aprendimos, que recibimos. ¿No? Poder preguntarnos también qué queremos como hombres, como papás, como pareja, ¿no? Y el qué queremos es muy importante porque es una pregunta que abre posibilidades, ¿no? Y que da permiso a hacer como uno quiera hacer o como uno acuerde con la pareja, ¿no? A veces es difícil por todo este mensaje social, ¿no? Pero hoy día está viendo toda esta parte de apertura, de mayor permiso. Por eso flexibilidad, sí. Flexibilidad, pero insisto con el contexto. Depende del contexto en el que nos manejemos. ¿No? Porque hay contextos donde si queremos ser flexibles, ser abiertos, escuchar a nuestros hijos, ser empáticos con ellos, podemos ser tildados de malos padres, ¿no? Malos padres porque no imponemos nuestra voluntad, porque nos dejamos llevar por nuestros hijos, porque nos condolemos con ellos. Entonces esto es como la parte tradicional, ¿no? Donde el hombre debería de mandar a sus hijos y hacer lo que estos padres dicen. Entonces el contexto es importante y todas las pláticas, como esta conversación y tantas otras que aparecen, son muy importantes porque permiten a la gente ayudar a pensar, a salir de ese mensaje único que han aprendido y que los invita a reflexionar. Por eso estos espacios a mí me encantan, ¿no? Esto que están haciendo ustedes me parece fantástico porque es una apertura y una invitación a la gente a pensar. Muchas gracias, Alberto. Y fíjate, pensaba ahora que estabas diciendo esto, en una metáfora, ¿no? ¿Cómo pudiera verse esto como un retrato, una foto vieja que viene de siglos y siglos pasados, en donde tú vas reproduciendo, nada más va cambiando a lo mejor las figuras, pero se ve como opaca, desfigurada, vieja, ya no acorde al tiempo real, a los requerimientos reales y a las necesidades. Y yo pensaba, entonces habría que sanar la relación con el padre, decías, cuestionarlo. Si uno recibió una educación tradicional, sí. Sí. Y esto muchas veces se ve en el trato con los hijos. Claro, porque ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo te das cuenta de que estás en ello? Uno generalmente no se da cuenta. Entonces, ¿cómo se da cuenta? A través del otro, ¿no? Cuando es un padre que es, digamos, autoritario y un hijo que no se deja, ¿no? Porque el hijo ante un padre autoritario tiene dos caminos: o se somete o se revela. Si se somete va a ser un
a los ojos del padre, un buen hijo, pero el precio que va a pagar es un hijo que no va a poder tomar sus propias decisiones o que va a tener rencores hacia el padre. Y si el hijo se rebela y se mantiene en esa rebeldía, se empieza a establecer una lucha de poder. Yo como papá que quiero imponer a mi hijo, y mi hijo que no, yo no me voy a dejar. No me voy a dejar, a mí mi papá no me obliga, yo no voy a hacer lo que mi papá me dice. Entonces, cuando se dan estas luchas y nadie cede, ahí es importante que el papá se haga una reflexión y diga, ¿qué me está pasando que mi hijo se está enfrentando tanto conmigo? ¿Qué me está pasando si me animo a preguntar lo que quiero a preguntarme? Es algo muy importante poder hacerlo. Me invita a ver a mis generaciones de arriba. ¿No? Entonces, esta acción reflexiva, Alberto, ¿tú crees que un hombre, digamos, si acuden a tu consulta y están y lo pueden trabajar, pero si no estuvieran en este contexto, ¿cuál sería una herramienta vital o algo para poder encontrar, digamos, estas herramientas o estas habilidades psicológicas que se requieren para poder hacer esa transición? La primera sugerencia que yo le daría a estos padres es escuchar a sus hijos. Escuchar qué quieren, por qué lo quieren, poder invitarlos a un diálogo, ¿no? A que estos padres digan, a ver, quiero escuchar a mi hijo, me quiero interesar por mi hijo para saber qué piensa, qué quiere, qué sienta. Esto creo que es quizás lo más difícil, ¿no? Pero es una invitación a acercarse a los hijos. ¿No? Y creo que este es como el gran reto del padre tradicional, que pueda bajarse y escuchar. Porque el mandato generalmente es, yo educo a mi hijo para que mi hijo sea como yo. Y la invitación es poder cambiar el que sea como yo a que sea conmigo, a que esté con. Que ¿no? sea él, no que sea como yo. Exacto. ¿No? A permitir que sea como. Diga, por supuesto, los valores que se le dan de familia, ¿no? En la crianza, pero también, ¿cómo influiría, por ejemplo, para esto la relación? Porque generalmente, no sé, hablar de hijo varón o de hija mujer, o incluso toda la parte sistémica en donde está la mamá también, ¿no? Porque de pronto dicen, bueno, es que los hombres hacen a los hijos machos, pero en realidad también las mujeres, ¿no? Van perpetuando las mamás educan a los hijos de la misma manera, ¿no? Que es lo que hace que eso continúe, ¿no? ¿Cómo cambiamos desde ahí? Viendo una visión sistémica de una intervención familiar, porque hablamos del hombre, y nuevamente es como cargar como si él tuviera la varita mágica, pues, ¿no? Pero es todo un contexto sistémico. Interesante, porque yo pensaba, Alberto, en cómo el padre va modelando también la intervención en el hogar, ¿no? Estábamos hablando de lo externo y demás, pero conforme a lo que dice Liz, ese papá realiza actividades en el hogar, normaliza la lavada de los trastes o, no sé, pone a sus hijos varones a intervenir en estas cosas. Ese es el camino en el cual estamos yendo, empezando a transitándolo desde hace relativamente poco tiempo. Que los hombres podamos hacer las mismas cosas que las mujeres. Retomando lo que decías recién, de que muchas veces las mamás educan a los hijos varones en forma machista. Lo hacen, aunque resulte paradójico, para cuidarlos. Porque los hacen machistas para que el día de mañana esos hijos puedan reproducir el modelo de masculinidad tradicional o de paternidad tradicional y así no sean sancionados por la sociedad. Es la lealtad invisible que estábamos mencionando, ¿no? Pero fíjense cómo cuando un papá moderno se quiere salir, digo moderno porque
seguramente de otras generaciones también hubo papás muy cercanos, tal vez no tan público o no lo hacían tan notorio, pues, porque por esta sanción que mencionas, o sea, pudiera ser. Pero si yo me quiero salir de este molde tradicional, a pesar de romper la estructura familiar, voy a recibir mucha crítica. Pensando directamente en la familia de origen, las familias de ambos lados, las amistades, ¿no? Por ejemplo, yo en consulta he tocado, es que la suegra dice que no atiende al hijo como debería, ¿no? O no le tiene su ropa en forma porque no se la plancha, no le atiende, no le tiene la comida, no atiende, ¿no? O sea, una mujer se le juzga porque, bueno, y el hombre podría también llevarlo a cabo, pero entonces quizás va a ser visto, o él como que es, pues, una expresión coloquial, es un mandilón, ¿no? Sí, es un mandilón, y ella es una mujer desentendida del hogar. O sea, que son prototipos, todo es etiquetas, ¿no? Pura etiqueta. Y son etiquetas muy fuertes. Hay importante que la pareja pueda fortalecerse entre sí y decir, estos acuerdos son nuestros. Claro. ¿No? Que si los padres dicen que tú eres mandilón y que yo soy la fuerte, digamos, y tratar como de hacer una cápsula protectora, claro, que diga, no, nosotros queremos eso para nuestra familia y vamos a educar a nuestros hijos donde todos hagan de todo, porque es lo que nosotros como padres queremos. Entonces es como ir buscando esta parte protectora del acuerdo y el apoyo con la pareja para poder ir blindándonos de los mensajes que son tan fuertes y tan sancionadores, porque al fin y al cabo estas etiquetas de las que mencionan son muy fuertes y la idea es que uno pueda decir, esta etiqueta que tú me quieres poner, yo no me la compro o no me la pongo. Esta etiqueta es tuya, tú me la quieres poner, yo la resisto, ¿no? Entonces, también una de esas etiquetas es el ser buen padre de manera tradicional, puede ser un constructo diferente al que ahora tú con tu esposa, tú en tu autenticidad quieres manifestar. ¿Qué recomendaciones darías para ser un buen padre, pero auténtico? A ver. Se me viene un ejemplo en la cabeza, un ejemplo personal. Lo voy a compartir y luego voy con la explicación. Entonces, ahora lo preguntaste y me conecté con algún momento de mi juventud que yo tuve una novia, mi novia me dejó, yo estaba sumamente triste y llegué a mi casa y estaba mi papá. Entonces, lo primero que hice cuando lo vi es, le conté que me había dejado mi novia y me largué a llorar. Y mi papá me dio un abrazo tan fuerte, no dijo nada, fue solo ese abrazo. Y ese abrazo yo lo atesoro al día de hoy. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Es estar. El tema es poder estar y acompañar a los hijos. Acompañar en lo que necesiten. Escucharlos, darles posibilidad de que expresen sus emociones, validar las emociones de los hijos, acompañarlos en sus decisiones, no decirle tú tienes que hacer tal cosa, sino respetarlo como un otro. Como Martin Buber habla de la relación yo-tú, donde reconoce, él habla de tú como un otro y lo respeta en su otredad. Es, ok, tú eres distinto a mí y en este ser distinto yo te respeto con tus creencias, con tus gustos, y me gusten a mí o no me gusten, estas cosas son tuyas y yo las respeto. A esto me refiero, esta conexión donde pueda haber esta empatía, esta buena comunicación,
que los hijos puedan sentir que nosotros como padres estamos para cuando nos necesiten, ¿no? Y creo que de esto se trata más que nada, estar para cuando nos necesiten y ofrecerles ayuda si nos la piden. Eso es muy lindo, Alberto, y pensaba que, por supuesto, para tener esta posición de apertura emocional, pues tienes que tener sanado tu relación con tu padre, ¿no? O con las figuras paternas que tienes, ¿no? Porque de pronto si no, no estás tú bien, por ejemplo, tienes una fricción o algo que traes cargando de tu relación con tu padre que no cuadra y tú estás paternando, pues puede ser que pudieras perpetuar o sacar estas emociones no resueltas con la crianza. Sí, por eso la terapia en muchas ocasiones es muy importante para poder revisar la historia personal, para poder ser uno el padre que quiera ser. Eso está muy bonito, ¿no? No ser el padre del mandato social o familiar, sino el padre que uno quiera ser. Pero llegar a eso, Esther, qué difícil debe ser, ¿no? El gran camino es ser personas auténticas, hombres valientes, con mucha fortaleza interna, no de esa fortaleza que piden los ancestros, sino de esa autenticidad de quién soy y todo lo que estás comentando, ¿no? Pero qué bonito lo dices. Sí, creo que lo que se trata es de que nos podamos acercar como padres a nuestros hijos y ser testigos presenciales de su vida, ¿no? Y acompañarlos. Creo que esto es el gran secreto, tan fácil como difícil de hacer, como cualquier cosa en la vida. Ay, qué bonito. Y fíjate, algo que creo que resuena entre nosotros tres es pensar a estos hombres, a estos nuevos padres, nos emociona. Nos emociona como terapeutas, nos emociona como personas, nos emociona como sociedad. Y yo creo que es la gran evolución que existe en el tránsito de estos hombres valientes muy actuales. Y fíjate qué bonito que lo dices, porque es otro prejuicio en el sentido de ser valiente es no solamente desde las acciones, sino desde los sentimientos, ¿no? Y creo que esto de las emociones, no solo desde el hombre, me acordé de la lotería, el valiente, ¿no? El valiente, el borracho. O sea que es como esta parte de, por ahí, ¿no? Que tiene el valiente, entonces sale el señor fuerte, poderoso, ¿no? Yo aquí mando. Tienes el valiente emocional, ¿no? Que no necesita tener esta investidura del valiente, pero sí es mucha valentía. Y es mucha valentía, ¿no? Lo que mencionabas. Es que nos da mucha libertad. Es la libertad de uno poder elegir cómo quiere ser padre. Y creo que esto es un poco la invitación que hago, ¿no? A que cada quien pueda ser el papá que realmente quiera ser. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por desenredar este tema. Y bueno, Liz, pues no sé, ¿te gustaría agregar algo más? Es que esa frase no sé, cerró con broche de oro, pero si quieres agregar algo más, Alberto, con gusto. No, simplemente el agradecimiento a ustedes por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal nuestro invitado Alberto a propósito del Día del Padre? Muy bonito episodio en donde cuestionamos esos roles tradicionales que se les imponen o imponían a los hombres al ser, en esta parte masculina, al ser padres, y cómo esto ha venido cambiando. Y muy bonito que lo cierra Alberto, les invito a que vean todo el episodio, pero sé el padre que elijas ser, no el que te enseñaron a ser. A propósito de estas celebraciones, está excelente el capítulo, no se lo pierdan.